Pues entonces vamos a empezar. Creo que ya vimos muchísimo sobre qué es sexualidad. ¿Qué es la sexualidad para todos y para todas? Como decían antes y como creo que ya lo hemos podido ver, la sexualidad no es algo que el día de hoy nos podamos quitar de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa. No es algo que podamos cambiar de un día a otro. Es algo que se va construyendo con las experiencias desde que nacemos y bueno, incluso nos las van construyendo, construyen nuestra sexualidad las personas con las que estamos antes de nacer. Mi nombre es Ivonne Vanegas y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres presentarte, Aide? Claro, hola, mucho gusto. Yo soy Aide Varela, soy promotora en salud sexual y reproductiva. Igual con Ivonne vamos a estar aquí ahorita hablando de autocuidado y sexualidad. Enseguida les vamos a poner la presentación para hablar un poquito en el tema. Muchísimas gracias. Excelente. Pues bueno, vamos a empezar. Para empezar, quisiera hacer una pregunta. Quisiera que pensaran en estas preguntas. Primero, piensa en cómo te tratas. ¿Cómo te tratas a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo te piensas todos los días, cada día que te levantas? ¿No? ¿Qué es lo que piensas acerca de ti? Y de esta manera, piensa en cómo te hablas hacia ti misma o hacia ti misma. Entonces, quisiéramos leerles, ver sus comentarios sobre estas preguntas. Piensa en cómo te ves a ti misma y a ti mismo. Y bueno, voy a empezar yo. Yo como me veo a mí misma todos los días, bueno, puedo tener algunos días malos, algunos otros días son muy buenos, pero creo que soy una persona o me veo a mí misma, me trato a mí misma con amor, ¿no? Algunas otras veces me pienso como que hoy no fue un buen día, así que lo puedo hacer mejor. ¿Cómo te piensas tú, Aide? Yo me pienso, bueno, súper acelerada, siempre estoy acelerada, pero al mismo tiempo como muy consciente, me siento como muy feliz, pero siempre me van a ver así súper acelerada. De repente si llego a hablar un poquito rápido y no me entienden, híjole, si nos escriben en el chat o alguien me dice no hay problema, porque siempre me pienso así súper aceleradísima. Bueno, es una persona muy activa, Aide, entonces. Entonces, vaya, me parece que cuando hablamos de nosotros mismos, ¿no? Lo hacemos de cierta forma. Cuando hablamos en cierto sentido, ¿qué es lo primero que nos decimos o cómo nos sentimos cuando nos hablamos a nosotros mismos? ¿Lo sentimos como de una manera positiva o no tanto? Bueno, de eso trata el autocuidado. Es esta como primera clave para hablarnos de autocuidado. Bien, entonces les voy a presentar mi pantalla para que veamos entonces de qué se trata en especial el autocuidado. Les decía entonces que nos pensáramos en cómo te tratas, de qué manera te hablas, pero también cuáles son los límites sanos que te marcas a ti mismo y con otras personas, ¿no? Dice tal vez si alguna vez te hablo un poquito rápido o no me estoy explicando, bueno, puedes decírmelo, ¿no? Y entonces, de esta manera podemos proteger nuestra estabilidad física y emocional. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, algo que nos pueda decir de cómo se trata a sí mismo? Ay, perdón. No sé si por ahí tenemos algún comentario. ¿Alguna idea? Muchas gracias. En ocasiones con amor y cariño, otras con dureza y bastante exigente. Ok, muchísimas gracias, Rocío. Bien,
Creo que es importante reconocer entonces que hay veces que nos tratamos de esta manera, ¿no? Con dureza. Al día de hoy parece que podemos decir que la exigencia que hay, ¿no? En esta cuestión de producir demasiadas cosas, de producir dinero, de ser autosuficientes, independientes, superautónomos, superautónomas, está muchísimo esta exigencia, que no está mal en muchas ocasiones, nos ayudan a avanzar, pero es importante reconocer que esa dureza o que esa exigencia que nos hacemos a nosotros, bueno, tiene un tinte bastante distinto a decirnos, tú puedes, ¿no? A decirnos a nosotros mismos, vamos, el día de hoy lo puedes intentar otra vez. Es decir, un fracaso podría pensarse como algo malo, es algo positivo. Bien, muchísimas gracias entonces por sus comentarios. Antes me autojuzgaba, voy a leer algunos, ¿no? Antes me autojuzgaba demasiado, ahora soy más comprensiva conmigo misma, me digo a mí misma que aún estoy aprendiendo y que puedo mejorar. Muchísimas gracias, Frida. Exactamente. Bueno, cambiar de juzgarnos a nosotros mismos a saber que y a aprender, ¿no? A tratarnos de distinta manera, pues parece como que algo bueno, ¿no? Solo tratarme muy duro a mí misma, ¿no? Puedo tratarme con paciencia, amor y precaución. Y en otras ocasiones me exijo y reprocho de más. Ok. Durante algún tiempo fui bastante rígida, aún lo soy un poco, pero el buen trato hacia mi persona ha sido cada vez más cálido, amoroso, respetuoso, reflexivo y tratando de darle espacio a todo lo que siento. ¡Wow! Excelente, muchísimas gracias. Qué amplio es este comentario, de verdad. Deberíamos liberarnos y no exigirnos tanto. A veces parece que estas ataduras, ¿no? Como lo que hablábamos hace ratito sobre los estereotipos, o todos estos aspectos sociales es quien nos está atando. Pero es bueno reconocerlos, ¿no? Para saber exactamente que si a partir de estos estereotipos yo misma me estoy atando a estas exigencias que tiene la sociedad para conmigo. Yo me trato bien, con amor, y en ocasiones soy dura. Y cuando lo detecto me pregunto, ¿así se lo dirías a otros? Es muy buena pregunta, ¿sabes? Es muy, muy buena pregunta, ¿no? El decirme, o sea, esto que me estoy diciendo en este momento o cómo me estoy exigiendo las cosas, ¿se lo podría decir a otra persona? Y bueno, pues si la respuesta es que no, me corrijo y estoy hablando en amor propio. Exactamente, es muy buena reflexión. Porque me he dado cuenta que pasa porque mi familia me exige cosas que no quiero y que no hacen parte de mí. Vaya, reconocer lo que otras personas quieren y que es diferente a lo que yo quiero, también es una parte de cómo cuidarnos a nosotros mismos. A veces soy muy ansioso, pero siempre busco darme un espacio y estar lo mejor posible. Claro. Por ahí, creo que en algún momento se hizo muy famoso o está el día de hoy, al día de hoy esta frase, date tus 5 minutos Milky Way, ¿no? Es un buen comercial, ¿no? Darte tus 5 minutos sin el Milky Way todos los días, tal vez podría ser, ¿no? Darnos esos 5 minutos, 5 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que necesites, es importante, ¿no? Yo intento no ser tan dura conmigo misma, ¿ok? Porque hay que aprender. Bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver el autocuidado con la sexualidad? Es decir, todos estos pensamientos que tenemos parece que solamente tendrían que ver como en el aspecto psicológico, con el aspecto mental, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que tendría que ver con la sexualidad? Es decir,
¿Qué prácticas de autocuidado podemos relacionar con la sexualidad? ¿No? Por ejemplo, cuando me relaciono con mi pareja, cuando me relaciono con un amigo, con una amiga, ¿qué límites puedo poner con esas personas? ¿No? Hablando como de una relación de trabajo, hablando de una relación de compañeros, ¿cuáles son los límites que puedo poner con respecto a mi sexualidad? Ah, bueno, me estás sintiendo, haciendo sentir que valgo menos, también tiene que ver con la sexualidad. Más en lo general, en este sentido de decir, yo me cuido con respecto a mi sexualidad cuando pongo un límite. No quiero hacer cosas que los demás hacen. Por ejemplo, el ir a una fiesta o el relacionarme con algunas personas, algunos amigos, algunos compañeros, ¿no? Porque esas personas no son con quienes no tengo ninguna afinidad, ¿no? Eso también tiene que ver con la sexualidad. Por ahí hablan que también uno puede elegir a su familia, ¿no? Puede elegir a su familia y de esa manera, bueno, tengo una familia que me violenta sexualmente, tengo una familia que me violenta psicológicamente, ¿no? Ese es un límite que podemos tener con respecto a la sexualidad. Y en especial, mucho más en especial, algunos de las conductas o algunas de las cosas que podríamos hacer para cuidarnos con respecto a nuestra sexualidad, pues es el uso de algunos métodos anticonceptivos, ¿no? Y de barrera, ¿no? Por ahí alguien nos dice, ¿quién me saluda de beso? ¿Quién me abraza? ¿Quién me toca? Exactamente, exactamente. Relacionado a la sexualidad, no solamente de primera instancia, ¿no? Pensamos, bueno, voy a usar un método anticonceptivo, algún método de barrera, así me puedo cuidar. Muy bien, muy clarísimo, claro que sí, pero hay que recordar, por ahí también nos dicen que las mujeres pueden, ay, perdón, me fui un poquito más atrás. El hecho de cuidarme quién sí, ¿no? Con quién sí me siento cómoda para que me salude de beso, a quién le puedo aceptar un abrazo o a quién yo sí le puedo dar un abrazo. O quiénes son esas personas con quien me siento en confianza, ¿no? De que toque mi cuerpo, ¿no? Y esa es una de las maneras principales. ¿Qué otra? Si tu proyecto de vida, por ejemplo, no contempla, ¿no? La maternidad a corto plazo o a largo plazo, bueno, este es uno de los métodos que se inventó, no el día de ayer, no hace 50 años, tiene miles de años, ¿no? En tiempos de los egipcios también utilizaban unos métodos anticonceptivos. Claro que no como los conocemos ahora, pero no son nuevos. Así que son muy distintos unos de otros, ¿no? A los que tenemos el día de hoy. Son muy distintos el uno de otro, pero el autocuidado tiene que ver con estos métodos que podremos tener al día de hoy y que es una de las formas de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sale? Bueno, Aide nos va a hablar un poquito más en específico de estos métodos. Claro, gracias, Ivonne. Bueno, pues como bien lo mencionaba ya Ivonne, los métodos anticonceptivos son una forma de autocuidado, ¿no? O sea, yo me cuido, yo me protejo y pues ahorita les voy a hablar un poquito de ellos. Voy a empezar, bueno, en la fundación nosotros tenemos tres, bueno, los nombramos de estas maneras, son anticonceptivos de seguridad y gozosos. También los podemos usar de una manera responsable y se conocen como de permanentes, largo plazo, o sea, esos nada que recordar, y los de corto plazo que se pueden olvidar y los de barrera. Entonces yo les voy a empezar a hablar de los permanentes. Por ejemplo, en los permanentes tenemos la vasectomía,
y la salpingoclasia. Para las personas que tienen pene, la vasectomía es una intervención quirúrgica extremadamente sencilla, en donde se ligan los conductos aferentes del hombre para impedir el paso del espermatozoide y de esta manera la eyaculación no lleva espermatozoides y no ocurre el embarazo. Eso por el lado de las personas que tienen pene. Con las personas que tienen vulva está la salpingoclasia, o también conocida como ligadura de trompas. Consiste en hacer un corte en las ligas de trompas de falopio para impedir el paso de los espermatozoides y esto produce que ya no existe un embarazo. Estos son ya totalmente permanentes, ya es muy peligroso volver a hacer como esta cosa reversible, entonces ya aquí debes de tener como bien consciente que no quieres tener hijos, ya sea que no los hayas tenido anteriormente o que ya tuviste lo suficiente si no quieres tener más, porque pues obviamente regresar a poder volver a tenerlos es muy difícil o en su defecto pues ya no se puede, ¿no? Después vamos a seguir con los de largo plazo, que son los que están en la presentación, bueno, si la alcanzan a ver, son los que de los que voy a hablar hoy. Está entre ellos el implante hormonal, que es una barra pequeña como el tamaño de un cerillito, es totalmente flexible, se inserta por abajo del brazo en esa parte, por eso también se le llama como subdérmico, y dura entre 3 años. Si te ponen 2 barritas, llega a durar hasta 10 años. Te lo tienes que estar a lo mejor checando durante algún tiempo, periodos de 6 o un año, pero pues esto quiere decir que en este periodo tú no te vas a preocupar por embarazos, pero esto no quiere decir que las infecciones de transmisión sexual no se te puedan pegar o puedas tener alguno de estos, alguna de esas enfermedades. Entonces eso sí es importante recordarlo. Bueno, hablando de otra cosa, también tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino o de cobre. Está hecho de un plástico totalmente flexible, recubierto de cobre para evitar la implantación y mata los espermatozoides, o sea, es decir, una espermaticidad, ¿no? Con eso quiere decir que cuando entra, a lo mejor se pueden como deshacer los espermatozoides. Se coloca dentro del útero para evitar totalmente el embarazo y nos protege por 5 años. Existe uno más pequeño que son para mujeres que nunca han tenido hijos y el más grandecito es para las personas que ya fueron mamás. También existe, bueno, estos son por lo tanto los que no tenemos que recordar absolutamente nada, solamente se checan un mes y después posteriormente a lo mejor un año nada más se van checando. Después en los de corto plazo, que también tenemos en la presentación, están las pastillas, que son pequeñas píldoras hormonales que se deben tomar todos los días a la misma hora, porque si no su efectividad disminuye. Esto quiere decir que si soy una persona así súper olvidadiza, que de repente a mí todo se me pasa, bueno, yo, por ejemplo, me identifico así. Soy súper despistada, entonces, por ejemplo, a mí este método no funcionaría, pero a lo mejor habrá alguien con el que se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me lo tomé hoy a las 12 del día, mañana me lo tengo que volver a tomar a esa hora. Nada de que se me olvidó hoy tomármelo o me lo tomo a las 4 de la tarde y mañana me lo tomé a las 12. ¿Por qué? Porque la efectividad de las pastillas disminuye. Entonces, sí tiene que estar así como constantemente, tienen que estar con estos métodos porque si no, su efectividad totalmente pues disminuye, ¿no? Y puede ocasionar un embarazo. Después de eso tenemos el parche hormonal, que son como unos cuadritos, como lo ven en la imagen. Se utilizan por 3 semanas. Esto quiere decir que tú te pones el parche en las partes donde menos te sude tu cuerpo y pones, por ejemplo, uno. A la semana te pones el otro y ya que está colocado, te despegas el anterior. Lo vas a hacer así 3 veces para que sean las 3 semanas y en la 4ª semana baje el periodo. Este método anticonceptivo también es bueno como para regular a las personas que tienen un ciclo menstrual irregular, entonces también ayuda para eso, pero lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos que recordarlo, ¿por qué? Porque si nos llegamos a pasar de este tiempo, la efectividad también baja, ¿ok? Y también tenemos el anillo vaginal, que es un plástico, o sea, totalmente circular. Imagínense un anillote, bueno, no así como pues, para el dedo, obviamente más grandecito, y se coloca, tú te pones de una forma que estés totalmente cómoda y se agarra de la parte del medio formando un 8 y lo vamos a introducir para que pueda él como que adentro pues agarrar su forma. Una vez que está adentro dura 3 semanas, a la 3ª semana se retira y ya que se retiró baja la regla. A ver, aquí en el chat nos dicen que es recomendable usar el DIU o el implante. A eso voy. Cuando ustedes tienen que decidir sobre un método anticonceptivo, es importante que ustedes acudan a una consejería. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo decir, a mí me fue súper bien con el implante, y sí lo tuve, ya me lo quité, pero me pude ir súper bien con el implante, yo la verdad lo recomiendo, pero a lo mejor a ti, Blanca, por ejemplo,
pues puede ser que otro método anticonceptivo te quede, ¿no? Y no te quede el mismo que a mí. Entonces, a lo mejor a ti te ponen el implante y dicen, ¿sabes qué? Me cayó súper mal porque, no sé, se me inflamó el brazo, porque me causó estragos, no sé, me bajaba diario, no me bajaba, no sé, algunas cosas que sean incómodas para ti o que no te vaya bien. Entonces, es muy importante acudir a consejerías con expertos para que nos den una adecuada información y nos digan, ¿sabes qué? A lo mejor anticonceptivo es para ti y se acomoda mejor. Entonces, bajo esas circunstancias, por ejemplo, en la fundación, siempre hay una consejería para cualquier servicio que ustedes requieran. Está la consejería para que puedan brindarles un mejor servicio y ustedes se vayan informadas o informados de todo lo que ustedes tengan dudas sobre los anticonceptivos y el que mejor les convenga. No sé si aclaré tu duda, Blanca. Bueno, espero que sí. Sí, creo que también su duda, no sé Ajá. si iba, porque en la parte de usar en dos métodos, en los que está mencionando DIU y el implante, pero más adelante dice, porque mi gine, una vez hablamos de ellos y recuerdo que hablamos de que puede ser el implante y complementar con un condón. Eso es Claro. distinto. Ajá. Vamos a hablarle un poquito más adelante, Blanca, y te vamos a decir por qué. ¿Cuál es como, es distinto como combinar el DIU con un implante o un implante con un parche, ¿no? O sea, es distinto que hacerlo con el condón externo, ¿sabes? Entonces, un poquito más adelante vamos a llegar a eso. Sí, claro. Bueno, entonces continuamos bueno, con la presentación. Más adelante voy a responder, como ya dijo mi compañera Ivonne, tu duda, pero les voy a hablar también de la inyección. Las inyecciones, estas están de 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya la persona elegirá el periodo que quiere llevar a cabo junto con la persona que le va a dar la consejería. Y obviamente, pues lo mismo, ¿no? Lo tienes que inyectar y no olvidarte de esto porque si no la efectividad pues baja, ¿no? Es como que yo digo, bueno, me puse una de 2 meses y me voy a esperar al tercer mes, ¿no? Porque pues obviamente la, la efectividad disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, estos no se nos pueden olvidar, son métodos que pues son a corto plazo para personas que a lo mejor no sean tan distraídas como yo, porque la verdad yo creo que a mí esos métodos no funcionarían. Les digo, ya con ayuda de un experto y ustedes decidirán su mejor anticonceptivo. Y por último, les voy a presentar los métodos de barrera, que son el condón para pene o el condón externo. Es un plástico de látex o de algún otro material, porque ya actualmente existen otros materiales para las personas que son alérgicas al látex. Y se pone pues de manera fácil, también es muy fácil de conseguir, no afecta el uso de otro método anticonceptivo, que es lo que Blanca nos preguntaba, ¿no? Al contrario, es mejor porque sí nos va a prevenir de enfermedades de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, perdón. Nos va a ver, obviamente, doblemente protegidos y es mucho mejor, ¿no? O sea, como que a lo mejor hasta disfrutas mejor de la sexualidad o las relaciones que estás teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque pues ya no te tienes que preocupar tanto del embarazo como de contraer una enfermedad, ¿no? Y aparte, pues podemos erotizar a lo mejor con los condones, porque muchas veces estamos acostumbrados, bueno, a escuchar, a mí sí me ha pasado, que algunas personas con pene sí me llegan a decir de, no, es que me aprieta, es que a mí no me gusta, es que no sé qué, pero para esos casos les tengo una buena solución, que sería el condón femenino. ¿Por qué? Porque el condón femenino es un poco más grande, va introducido dentro de las personas que tienen vulva. Bueno, aquí nos está enseñando ya la presentación de los métodos de barrera. Entonces es un poco más grande. ¿Qué pasa con el condón femenino o el condón interno? Se introduce en la vagina y la gran ventaja es que se puede colocar durante 8 horas. Por ejemplo, yo me voy a ir a una fiesta, ¿no? Entonces me lo coloco, yo sé que a lo mejor me va a durar 8 horas y va a tener el mismo, la misma efectividad, puedo tener relaciones sexuales con la misma persona y puedo eyacular hasta 3 veces. O sea, ya no le va a apretar, puedo eyacular 3 veces y lo puedo traer 8 horas. Y por orinar no me preocupo. ¿Por qué? Porque simplemente lo agarro a lo mejor del anillo que está afuera y lo jalo un poquito y totalmente puedo orinar y no hay ninguna consecuencia por esto. Lo que sí es importante recalcar es que las relaciones, si son 3 eyaculaciones, es con la misma persona. ¿Por qué? Pues porque obviamente si yo tengo relaciones sexuales con una persona
y de repente eyacula y voy con otra persona, pues obviamente esa persona se puede infectar. A lo mejor yo estoy protegida, pero la otra persona no. Entonces sí es importante que sea con la misma persona con el que se use el condón. Y recordar que su efectividad es de 8 horas. O sea, después de esas 8 horas yo creo que ya no es bueno traerlo, entonces hay que retirarlo y en su defecto a lo mejor descansar un poco y volver a colocar otro si es que es necesario o si alguien lo desea así. No sé si con esto aclaremos un poquito más tu duda, Blanca. Sí es importante, bueno, no importante, pero sí se aconseja que se usen los dos métodos. ¿Para qué? Para que estemos, ¿cómo se llama? Protegidos tanto de infecciones de transmisión sexual como de los embarazos y podamos disfrutar mejor del placer. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a los anticonceptivos que les acabo de mencionar, si no, para pasar a la pastilla del día siguiente, pero primero los anticonceptivos. A ver, vamos al chat. Bueno, creo que dice Andrea, si me recomiendan un método anticonceptivo como las pastillas para regular el ciclo menstrual, ese método también cumple la función de protegerme de un embarazo. Por supuesto que sí. No sé si quieres ahondar más en esto, Aide. Sí, bueno, si te lo recomendaron ya sería como que lo veas tú con tu médico, porque pues solo quiero recordar eso, que sí es importante ver a un experto, pero sí te va a servir como anticonceptivo. Esto quiere decir que a lo mejor a ti te lo pusieron para tu ciclo menstrual, ¿no? Que a lo mejor es irregular y entonces los anticonceptivos que son de corto plazo, pues a lo mejor muchas veces nos ayudan en esto, ¿no? Porque nos están como poniendo las hormonitas ahí ciertos días y después viene el periodo, pues en el periodo que te tiene que tocar. Pero sí, también, si tú las tomas de forma adecuada, o sea, correctamente como te lo está indicando la persona, no sé, con la que vaya ginecólogo, médico o consejero, sí va a servirte también para protegerte de un embarazo. Nada más del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Bien. Hay otra pregunta. Si tengo SOP y uso tratamientos hormonales, ¿se puede, solo puedo utilizar métodos de barrera? Mira, sobre eso yo sí no tengo la información, la verdad, o sea, sí te debería esa respuesta, no sé si esta Ivonne no las pueda responder o está informada, yo te aconsejaría pues lo mismo, ¿no? O sea, que vayas a alguna clínica, en este caso Admire Stops, y tomes a lo mejor alguna consejería que te pueda ayudar a utilizar, o sea, te digan, ¿sabes qué? Si te puede utilizar esto o esto no. Entonces, no sé si Ivonne tú tengas alguna información sobre eso. No, en realidad no. Generalmente, pues es mejor, o sea, si tienes alguna situación específica en tu cuerpo, ¿no? Que tenga que ver con esta situación, sí es importante que lo veas con un médico o con una médica. Entonces, sí, es importante más bien que lo veas con un médico o médica. Tenemos otra duda. Si se tiene DIU, ¿se puede usar un condón femenino? ¿No se puede dañar? El condón, no, a menos que a lo mejor la persona que vaya, bueno, el pene esté a lo mejor más grande, pero actualmente no, ya están como muy adaptados, ya no son como ese que lo tocabas y se abrían, que era como un ganchito, y luego si lo llegabas a tocar se volvían a cerrar, ¿no? Ya está totalmente la T, entonces no daña el funcionamiento y ya. También es importante recordarles, ahorita que menciono esto, perdón, pero por ejemplo, para retirar cualquiera de los condones, ya sea interno o externo, es muy importante quitarnos la idea, porque yo la tenía también, de que tengo que revisar si el condón está roto. O sea, obviamente sí nos vamos a percatar de que la fecha de caducidad esté bien, tenga la bolsita de aire para saber que a lo mejor no esté dañado y no traerlo en la cartera o algo así. O sea, tener como las adecuaciones para el condón, ¿no? Eso es importante. Y dos, obviamente al momento de retirarlo, agarrar una toallita de papel, servilleta, no sé, lo que sea a nuestro alcance para no tener contacto fluido con fluido, pues era lo que queríamos evitar. Entonces nosotros lo agarramos y directamente así, sin amarrarlo, sin echarle agua, sin inflarlo, lo depositamos en el cesto de basura. ¿Para qué? Para que también los espermatozoides se puedan degradar, porque luego los amarramos y ahí se quedan, ¿no? O luego lo agarramos con la mano así simplemente y lo retiramos y entonces a lo mejor allá podemos tener un contacto
con los fluidos y pues obviamente después sin querer nos agarramos alguna parte de nuestro cuerpo y todo eso que logramos evitar durante la relación, tal vez nosotros lo podamos contraer por andarlo agarrando con la mano y no de forma adecuada. Exactamente. Y yo aquí quisiera poner como cierta diferencia. No sé si se acuerdan o escucharon estos métodos, ¿no? El condón externo y el condón interno. Algunos les llamamos condón femenino o condón masculino. Esta palabra de femenino o masculino aplica como una característica que nos hace diferenciar a las personas que hacen ciertos comportamientos, ¿no? Y entonces, cuando le ponemos este adjetivo a estos métodos, híjole, como que parece que tendrían que estar separados entre hombres y mujeres. Y aquí es importante señalar entonces que los condones son diseñados para las partes del cuerpo de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas, quien sea, pueden utilizar estos métodos de barrera. Es decir, hablando en el aspecto de la intersexualidad, puede ser que una persona, ¿no? Una persona, tú la veas como que tiene características físicas de un hombre, ¿no? Cabello corto, siempre con pantalones, no sé, como esta característica de lo que generalmente pensamos que es una persona hombre, ¿no? Y entonces por ello suponemos que esta persona tiene un pene, pero no es así. Las personas pueden tener, todos podemos tener diferentes cuerpos. Y entonces es importante quitarle esta característica, ¿no? Este adjetivo a estos métodos de barrera de lo femenino y lo masculino, ¿vale? Porque todas las personas podemos usar unos u otros, sin importar el cuerpo que tengamos. Entonces, nada más quería hacer esa anotación, ¿no? Es un condón interno porque va en una vagina y es un condón externo porque va en un pene, ¿no? Esa es la razón de ponerle este nombre y en cambio de lo femenino y lo masculino. Es importante hacerle este cambio de nombre porque mientras le vayamos a hacerle el cambio de nombre, entonces podemos pensar que todas las personas, ¿no? Sin importar si tiene vagina o tiene pene, tendríamos que usar estos métodos de barrera para cuidar nuestros cuerpos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿tenemos otra duda? ¿Saben algo sobre la inyección anticonceptiva para hombres conocida como Basal Gel? Sí conocemos. ¿Quieres decir algo, Aide? Y ya digo lo que yo conozco después. Okay. Mira, la verdad, así que yo tenga a ciencia cierta una información totalmente, no la tengo, o sea, solamente sé que a lo mejor ya está por llegar, o si no es que ya llegó aquí, y bueno, lo que le va a hacer un poquito al hombre, pero bien informada realmente no lo estoy, entonces no quiero darte una mala información sobre esto, me lo llevo de tarea. No sé si Ivonne tenga una información más actualizada y si no, de todos modos, créeme que es algo que en lo que nos vamos a especializar. ¿Por qué? Porque pues obviamente es ahorita el tema, ¿no? O sea, la verdad yo he escuchado mucho y entonces, pero si bien una información, no me gustaría dártela porque no me la sé a ciencia cierta. No pasa nada. Y creo que muchísimas personas estamos así, con este Basal Gel. Y es importante que lo preguntemos para hacer más ruido, exactamente, y para saber cuándo va a llegar. Todavía no se aprueba para nuestro país, aún no, pero están haciendo estudios. Hay muchísimos estudios que se han hecho, ¿no? No solamente con el Basal Gel, sino con otras inyecciones, ¿no? Alrededor del mundo. Y en este sentido,
Solamente, sí, exactamente, lo podemos aplicar. Bueno, solamente se ha hecho en algunos otros países, está aprobado, no en Latinoamérica, no en nuestro país. Simplemente se está esperando que se pueda aprobar, ¿no? Sabes, como cualquier medicamento necesita aprobación de ciertas instituciones, entonces está en proceso de aprobación, ¿no? Si alguien dice que ya lo tenemos, bueno, tal vez podrá tener la información como más actualizada, pero por lo que yo sé, todavía no lo tenemos en nuestro país. Hay otra pregunta y dice, ¿sirven para ambos casos regular el ciclo menstrual y prevenir un embarazo? Me imagino que se refiere a las pastillas, pastillas anticonceptivas. La vasectomía, otra pregunta, ¿la vasectomía en las personas con pene es un método reversible o ya no? ¿Tienes algo que decir acá, Aide? Sí, bueno, hasta donde yo sé hay un periodo, ¿no? Obviamente sí es peligroso o muy difícil volver a juntar los estos. Hay unos que sí de plano ya no se puede, entonces cuando hacemos una vasectomía sí es totalmente tomar la decisión de que ya no quieres hijos, sino buscar otro método para poder cuidarnos de un embarazo, porque la vasectomía y la salpingoplasia sí son totalmente pues como de largo, no de largo plazo, mejor dicho, ya como para siempre, ya definitivos. Entonces sí, aquí estas decisiones sí deben de ser conscientes, porque si llegase a haber una posibilidad de como reverserla, por decirlo, de revertirla, perdón, sería muy, muy difícil. Entonces sí, este método yo creo que sí tiene que ser de manera consciente, que ya es para siempre. Exactamente. Y bueno, la diferencia o a lo mejor la duda está en que antes el proceso era como nada más amarrar, ¿no? Los conductos deferentes y eso era lo que se hacía. Por eso se decía que era reversible, porque solamente lo único que era como, por decirlo así, como de manera coloquial, poner un nudo en el conducto deferente y ya no permitía el paso de los espermatozoides, ¿no? Y bueno, pero ahora no, ahora se hace un pequeño corte, ¿no? Como si fuera un tubito, un popote, ¿no? Y bueno, ya no hay manera como que, de que, como dice Aide, de que vuelvan a poder conectarse el conducto deferente o las tubas uterinas. Entonces, ahora ya no lo es. Tenemos otra pregunta, me parece. Sí. La de, Bueno, entonces muchas un gracias. hombre puede poner un condón para vagina. No. El de, pues el hombre tiene pene, pues puede ser para pene, de preferencia, obviamente va en el de mujer, porque pues obviamente, bueno, se lo pueden poner y a lo mejor se quedaría dentro de la persona que tiene vulva. Ok, sí, exactamente. A lo que me refiero con esta diferenciación de que todas las personas podemos ponernos, usar métodos de barrera, es que me refiero a que existe la intersexualidad en los cuerpos de las personas, ¿sale? Entonces, el que una persona la veas tú de primera instancia como un hombre no quiere decir que va a tener pene y entonces va a tener que usar o sea, le vas a ofrecer un condón cuando no puede porque tiene vagina, ¿no? A lo mejor es un tema un poquito más allá para hablar de la intersexualidad, pero lo que quiero denotar es que ponerle el adjetivo de femenino y masculino a los métodos, bueno, nos da de notar esta diferencia entre las personas, entre quienes sí y quienes no pueden. Todas las personas necesitamos utilizar métodos de barrera. Hay otra, dice, hay un médico en YouTube que habla sobre Basagel, el canal se llama Mr. Doctor. Bueno, muchas gracias, vamos a verlo por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ese doctor? ¿A partir de qué edad se pueden ligar las trompas? Ok, a partir de qué edad, híjole. Creo que ahí hay un dilema ético
en este sentido, o sea, se entra como en un dilema ético, ¿no? Sin embargo, hay personas, híjole, es que ahí hay una reglamentación que no está como muy dicha, ¿no? Entre quienes sí y quienes no. O sea, como pensar, una persona de 12 años puede ligarse las trompas, ¿no? Es muy distinto a pensar que una persona de 30 años pueda ligarse las trompas o puedan hacerle este procedimiento. Entonces, no sé tú qué tengas que decir, Aide. Yo en experiencia propia, la verdad, ya decidí de forma así totalmente que no quiero tener hijos. Entonces, tengo actualmente 29 años y hace tiempo que me la quise hacer, como cuando tenía 22, porque yo ya había decidido conscientemente que no lo quería hacer y no me quisieron operar. O sea, sí me dijeron, no, ¿cómo crees? Después te vas a arrepentir, vas a llegar a tus 30 años y no, ya, ¿no? O sea, no vas a querer más hijos, te vas a arrepentir y luego volver a como a conectar todo esto, pues va a ser un problema. Y no me quisieron operar. Pero hoy sé que a lo mejor si yo hubiera ido a una institución como Mary Stops o algo así, hubiera tenido la consejería adecuada para esta situación y a lo mejor sí me lo hubiera podido realizar. Pero sí es muy difícil que a una temprana edad te la realicen por esa situación del te vas a arrepentir, ¿no? O aunque sea un hijo y después te la hacemos. Entonces yo no me la logré hacer por estas situaciones, me cuidé con otros métodos. Actualmente pues no me la hice, y ya, pero sí más o menos es como que tienes que tener, bueno, y estoy hablando en mera experiencia, no es como que sea regla, porque también depende de la persona, ¿no? O sea, como que es de, pues mínimo un hijo o después de casi los 40 años que ya se considera como de alto riesgo. Entonces, sí, no es que esté labrado en piedra, pero muchas veces sí tienen esta idea. Exactamente, exactamente. Y bueno, no sé si, por ejemplo, haya una reglamentación, una ley que diga a partir de los 18 años tales personas, ¿no? A partir de tales edad, ¿no? Entonces, por ahí hay una pregunta relacionada que dice, ¿en dónde puedo hacerme la salpingoclasia? ¿Solo la hacen en hospitales? Aidet dice que no. Ajá, sí, la respuesta yo considero que sería no, porque no solamente en hospitales, ¿no? Por ejemplo, en la clínica de Mary Stops, que a lo mejor no es como tanto un hospital, pues también pueden realizar este tipo de cirugías o, bueno, no sé cómo llamarlas, microcirugías. Entonces no es como que vayas tú solamente al IMSS, al ISSSTE o alguna clínica que sea meramente doctor, pues nosotros te invitamos, no sé si tienes las ganas de hacerlo, a la fundación donde te van a brindar la mejor información y te van a poder brindar ¿cómo se llama? Al final de todos nos vamos a poner las redes sociales y el número por si alguien quiere o está interesado en algún método, con todo gusto, ahí les van a dar la información tanto en el número telefónico como en las redes sociales. Ok. Hay otra pregunta, tienen preguntas bien interesantes. ¿El sobrepeso Sí. y obesidad influyen mucho en la efectividad de un método hormonal? Hay que preguntarle a un médico. Y creo que acá está ya alguien para ayudarnos en el aspecto médico, la doctora María del Carmen. No sé si puede contestar esta pregunta. Sí, hola. Pues Hola. más que el que puedan afectar o no en el uso de anticonceptivos, yo creo que debemos de evaluar el riesgo cuando hay sobrepeso u obesidad de utilizar métodos hormonales, dado que el sobrepeso en sí ya es un riesgo cardiovascular y el utilizar hormonales pues les genera mucho mayor riesgo a tener un problema cardiovascular. Muchísimas gracias, doctora, porque esta pregunta es completamente de su área. Entonces, hay otra que creo que también es de su área. ¿La histerectomía es gratuita y se necesita algún tipo de permiso? La histerectomía, Ok, creo que vamos a esperar, ¿no? Esta pregunta la dejamos pendiente. Creo Sí, que se porque está creo que no conectando de sé. nuevo. Sí. Ajá.
Ahora, bueno, no sé si dejamos esta preguntita como Sí, pendiente, un como dices, poquito. Ujú. y entonces o sea, pasamos a la siguiente que dice, buenas Ah, tardes, relaciones sexuales. Ah, ok, una pregunta. Cuando es una relación sexual entre dos mujeres, ¿un método puede ocupar? Claro que sí, se puede ocupar, existen las laminitas de látex, ujú. que son para tanto hacer sexo oral como para el contacto de vulva con vulva. Y si no tenemos a la mano, así, porque de repente nos agarró la calentura, ¿no? Y lo único que tenemos es un condón, también existe una forma de hacerlo, que es de la parte de arriba le quitamos el anillito y lo abrimos solamente, o sea, con las manos y lo abrimos de esta forma y se va a hacer como la telita para que pueda hacer el contacto de vulva con vulva o también realizar el sexo oral de manera segura. Si es obviamente a un pene, se pone el condón normal, pero si es a lo mejor anal o vaginal, digo anal o vulva, se pone esa como látex que podemos hacer nosotros mismos. No sé si me esperan un segundito y si me esperan tantito les puedo mostrar cómo se hace porque tengo un condón aquí cerquita. Entonces, permítanme un minuto, por favor. Creo que hay otras dudas sobre la histerectomía. Igual no sé cómo vamos de tiempo, pero, por ejemplo, ah, que la histerectomía no se recomienda a menos que haya un problema sin vuelta atrás, que sí es cierto por las alteraciones hormonales. Y había otra pregunta por acá. Bueno, creo que era eso. Si es gratuita, se necesita algún permiso, y que sí que sí hay como alteraciones hormonales, doctora. No sé si tiene ahí como una respuesta en esa parte. Está teniendo algunos problemas para conectar su audio, pero de todas maneras la doctora Maya Sí, creo que ya va a sí. estar Pero bueno, en ponencia, entonces podemos dejar algunas preguntas pendientes y ya nos puede claro. dar los datos. Listo, ya volví. No sé en qué estábamos. ¿Interrumpo algo o ya les puedo mostrar? No, ya muéstranos. Vamos a dejar un poquito esa pregunta que Listo. teníamos pendiente. A ver, ¿les Adelante. escucho Bueno, ya? ¿Me escuchan? a ver, aquí. Sí, adelante. Bueno, me hablaban de la histerectomía. La histerectomía no es un método anticonceptivo. La histerectomía es la extracción del útero y generalmente se hace solamente si hay patología en el útero que amerita el tener que quitar. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, no lo podemos meter aquí como un método, como tal. No. Entonces, y solamente si hay alguna afectación, ¿no? Sí. En esa parte del cuerpo. Sí, hay indicaciones para eso. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Ahora sí, nos va a mostrar cómo podemos usar, ¿no? El condón externo es el más común, ¿no? Es gratuito en en muchas clínicas, en muchos lugares. Entonces podemos tener mayor alcance. Y para esta práctica que decían, bueno, es que es vulva con vulva, entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Si no tengo estas sabanitas de látex que decía Aide, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí tengo un condón totalmente cerrado, es un rico sabor fresa. Primero tenemos que checar, pues obviamente la caducidad, no sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, aquí está la caducidad. Tenemos que checar aquí, presionarle de esta manera, más o menos, para que aquí vean que todavía tiene una bolsita de aire. Si no tiene la bolsita de aire, es muy probable que el condón esté, pues a lo mejor picado o algo y ya no va a tener su efectividad o puede estar atrofiado. Entonces es importante checar estas dos cuestiones. Después, en esa parte de aquí, existen estas como cerditas, no sé si las alcanzan a ver. De ahí se abre. No es recomendable el abrirlo ni con tijeras, ni con la boca, por muy sexy que se vea, ni porque ya aquí haciendo spoiler, Christian Grey nos enseñó que es súper sexy, así con los dientes. No es recomendable. ¿Por qué? Porque pues podemos dañar el condón. Entonces, por muy sexy que se vea, por favor háganlo con las manos porque podemos dañar el condón. Bueno, entonces lo vamos a ver de esta manera. ¿Ok? Y ya que está así, aquí sacamos el rico condón de fresa. Se los recomiendo mucho.
y huelen deliciosa. Bueno, entonces para hacer la sabanita de látex lo vamos a extender. ¿Okay? Ya que lo tenemos así, extendido, vamos a quitar esta parte que es como el anillito que viene de la parte de arriba. Yo la verdad luego cuando se las quito la uso de bolita, porque son muy buenas. Aquí está. Entonces aquí tenemos este como anillito que ya le quitamos y queda el condón. ¿Okay? Una vez que tenemos el condón, con las mismas manos, sin ayuda de tijeras ni nada, le podemos hacer con los mismos dedos, las mismas uñitas, una incisión aquí. Aquí. Entonces hacemos esto y lo vamos abriendo. ¿Sí se alcanza a percibir? Ahí está, ya lo estoy abriendo. Ahí se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y ya quedó. Una vez que se abrió, no es necesario quitarle nada y queda de esta manera el condón. Ajá. Y ya que está así, podemos colocarlo sobre la vulva. Hay vulvas de todos tamaños, sabores y colores, entonces si a lo mejor la vulva es un poquito más amplia, no sé si podemos usar un condón femenino, que sería lo más recomendable, o si no, para generar algún tipo de, practicar algún tipo de sexo oral, ya sea en la vulva o anal, podemos colocarlo y de esta manera, pues obviamente como el condón es muy delgado y obviamente súper sensible, sí vamos a sentir el placer. Entonces, por ejemplo, lo ponemos así, ya sea en la parte que nosotros queramos y ya, solo es importante recordar que si queremos realizar sexo oral a un pene, pues obviamente es recomendable usar solo el pene, porque obviamente esto no lo va a proteger. O sea, esto no nos va a servir para practicar sexo oral con el pene, solamente con la vulva y anal. Y para el contacto vulva con vulva. No sé si le quedó claro a la chica. Entonces, ahí está la forma rápida y el tip de hacer una laminita vaginal. Bueno, una laminita de látex para practicar esto y pues sigan disfrutando de su sexualidad como hasta ahora lo han hecho. Porque aparte no son tan comunes que las veas como los condones externos, ¿no? No son tan comunes de encontrarlas en cualquier farmacia, ¿no? Entonces, no. Claro. Entonces, pues es una buena técnica, ¿no? Para tenerlas al alcance y protegernos exactamente de algunas ITS. Por ahí veo una pregunta que también es como importante sacar esa duda. Y hacía referencia, sí podían usar, aquí está, se puede utilizar el condón interno y el condón externo en el mismo acto. No se puede porque la fricción entre los dos, entre el interno y el condón externo, nos va a hacer que se rompa completamente, ¿no? Entonces, no recomendamos eso, o es uno o es otro, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de esa anticoncepción dual, estamos hablando, pues en sí, más en cuerpo de las personas que tienen vagina, ¿no? En el sentido de utilizar DIU, SIU, lo que te acomode más estos otros métodos de barrera, ¿vale? Entonces, o sea, ya sea que la otra persona, ¿no? La persona que tiene pene pueda utilizar el condón externo y la persona que tiene vagina, ya sea que utilice un DIU o un SIU o cualquiera de estos métodos hormonales, ¿no? Y entonces también utilizar el condón interno, ¿no? Entonces, no combinen métodos de barrera como estos, porque se rompen. Entonces pierden su utilidad, ¿no? Aparte, bueno, también completando lo que dices, también es importante recordarles que no crean que porque nada más usen uno, ya están desprotegidos, no. O sea, con el uso correcto, ya sea del que sea para pene o para vulva, es totalmente, como se podría decir, con eso sobra y basta. O sea, no es necesario tener como esta doble protección, o sea, tiene la efectividad bien. Entonces, no se preocupen por esa situación de que, ay, si no uso dos, no voy a estar protegido. No, sí lo estás y no hay tanto problema. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, por ahí hay alguna otra pregunta. Bueno, hay dedales, por ejemplo, ¿no? También, que es otra opción en el sexo anal o en el sexo o en la estimulación hacia la otra persona, ¿no? Son como pequeños condoncitos externos que van en los dedos, como su nombre lo dice, para que puedas tener contacto con las otras personas,
pero sin tener contacto con el fluido, ¿no? Y alguien nos dice también de otro tip que sacaron una panty para sexo oral, es súper elástica. Ah, bueno, hay unas que son comibles, exactamente. Bueno, hay muchísimos otros objetos que también nos podrían ayudar como a tener este placer. Y el autocuidado entonces tiene también que ver con el placer, ¿no? ¿Qué tanto o cómo siento placer? ¿Cómo siento bueno, una pregunta más va en el sentido de, al tener relaciones sexuales o al cuidarme en las relaciones sexuales, ¿también estoy sintiendo placer? ¿No? También es cuidarme, también estoy sintiendo o me estoy sintiendo cómoda o cómodo al tener o al experimentar relaciones sexuales, aún con todos estos métodos, ¿no? Revisemos de esta manera entonces si también estamos sintiendo placer, nos estamos cuidando, ¿no? Al mismo tiempo que nos cuidamos nuestra salud física, nos estamos cuidando nuestra salud emocional. Entonces, bueno, revisemos eso también, como una pregunta ahí abierta. Hay otra pregunta que también dice, ¿es recomendable que una persona orine antes de tener relaciones sexuales? Bueno, pues adelante, Aide, vas a decir algo. Aquí hay un poco de, bueno, confusiones o no sé, porque hay varias, de ahí se despliegan como varias opiniones o preguntas del que si evita infecciones de transmisión sexual, que a lo mejor sirve un poquito como por probabilidades de infección. Bueno, yo me atrevería a decir que es más recomendable usar un tipo de contracción de barrera para ese tipo de enfermedades, porque pues a lo mejor sí vas a decir, a lo mejor uno piensa que orinando va a sacar, ¿no? Todo este mal y no, ya va a ser como un enjuague, ¿no? Como si me lavara por dentro, ¿no? Entonces, sí les invitaría yo a que usen ¿cómo se llama? Métodos de barrera o que vayan a un especialista de manera, una consejería, no sé, en Mirisops les pueden brindar ese servicio, les sigo recomendando. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces estamos desinformados, ¿no? Y creemos que a lo mejor estas creencias de que si nos volteamos y entonces el hombre eyacula y luego nos volteamos, entonces van a caer más rápido los espermas y voy a quedar embarazada. Y si orino antes y si orino después, estoy más protegida. Y si es, entonces todos estos como tabúes o mitos que hay sobre estos métodos, pues a lo mejor no son tan efectivos. Entonces, sí es recomendable usar un método de barrera, que son los que nos protegen de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, y también acudir pues a una consejería o ginecólogo, médico a quien ustedes crean considerable y tener la información de un especialista o de alguien experto en el tema. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues claramente que la higiene, ¿no? En el acto sexual, pues claro que está, también aplica, ¿no? Como cuidarse, ¿no? Claro. Es decir, como ir al acto sin lavarse las manos, ¿no? Entonces, es algo similar, ¿no? El cuidado y la higiene de uno mismo y de la otra persona también es importante, ¿no? Vamos a hablar rápidamente como de las, como cuáles son como las infecciones de transmisión sexual, o sea, como cuál podría ser de manera general. Hay unas que son por virus, hay otras que son por bacterias, hay otras que son por hongos, hay otras que son por infestaciones, ¿no? Que son ladillas. Lo importante acá, no es necesario aprendérnoslas todas, Claro. pero lo importante acá es saber cuáles son las formas más comunes de transmisión. Fluidos vaginales. Don Iván, perdóname por interrumpirte, pero antes de pasar a las ITS, me encantaría decirles lo de la pastilla de emergencia que les queda de ver y ya para que entremos de lleno, por si hay alguna duda o algo así, perdóname, pero es que les prometí que después de las preguntas les daba esto y nos adentramos en esto, no sé qué te parezca. No, sí, adelante, adelante. Claro, ok. Bueno, por último, sobre los métodos, quiero se rompió, ¿no? Lo que hicimos, usamos a lo mejor algún método de barrera o algo así y se rompió, entonces
yo puedo tomarme la pastilla de emergencia. Solamente es recomendable usarla máximo 2 veces al año. ¿Por qué? Porque nos causa alteraciones en el ciclo menstrual, nos llena pues de hormonas, sin una cantidad de hormonas tan grande, porque pues obviamente tiene que evitar eso, que a lo mejor nos puede alterar. Entonces no es recomendable, solamente se debe usar desde que tuviste el acto sexual, bueno, que no te cuidaste o se dañó el anticonceptivo que estabas utilizando, y hasta después de 72 horas. Después de eso ya no, aunque la tomes, ya no va a provocar un aborto, no va a provocar no esto. Lo que hace es que a lo mejor vuelve todo como, hay, bueno, diferentes, pero como gelatina, y no puede pasar el paso o puede matarlos, ¿no? Entonces es muy importante que la pastilla de emergencia, por favor, se los pido, que no la usen como método anticonceptivo, porque aparte de que van a hacerle un daño a su cuerpo de manera hormonal, va a perder su efectividad. Y entonces les invito a que puedan utilizar algún método al que a ustedes más les convenga, al que mejor se acomoden. Si lo pueden hacer de manera dúo, pues qué mejor, porque pues obviamente luego muchas veces confiamos en las parejas que tenemos, ¿no? Y dices, ay, no, a lo mejor no, pero pues obviamente no sabemos con quién estuvo, y por más que estemos con esa persona, pues muchas veces pues podemos, o sea, recordemos ahorita que nos va a hablar Ivonne de cómo se transmiten las enfermedades, muchas veces no es por contacto con otra persona directamente en relaciones. Entonces nada más quiero dejar eso en claro, que también está la pastilla de emergencia, ya actualmente es muy fácil encontrarla, también luego las regalan, pero también hay que usarla como dulces y no hay que usarla como anticonceptivo, porque no lo es, solamente como su nombre lo indica, como emergencia. Ya, sería todo lo que tengo que decir al respecto sobre la pastilla, y ya puedes seguir adelante. Muchas gracias, Iván. No, perfecto, está súper bien, porque tal vez consideremos exactamente, y no lo tenemos ahí como un método anticonceptivo, entonces no podríamos considerarlo, pero está muy bien, ¿no? La aclaración. Y solamente bueno, rapidito, perdón, nos pregunta Ricardo en el chat que si la pastilla de emergencia es la pastilla del otro día. Sí, la pastilla del día siguiente y la pastilla de emergencia es la misma. Sí, exacto. Ok. Y bueno, la forma de transmisión, ¿no? de estas infecciones de transmisión sexual, que es diferente a decir una enfermedad de transmisión sexual. Para eso son los métodos de barrera, ¿no? Es por sangre, sangre con sangre, por semen, ¿no? Que tengamos contacto con el semen, con fluidos vaginales, fluidos corporales, pero es más en especial los fluidos vaginales. Durante el sexo oral, el sexo vaginal y el sexo anal, pues por supuesto que hay contacto, ¿no? con estas áreas en donde se alojan generalmente algún virus o alguna bacteria, ¿no? Y entonces, o sea, el contacto en estas zonas es lo que nos va a transmitir las infecciones, como son totalmente de transmisión sexual, ¿no? Algunas otras formas no comunes, pero sí vistas, por ejemplo, o sí realizadas, han sido de madre al hijo durante el embarazo o durante el parto, ¿no? De algún virus. Transfusión de sangre, ¿no? Que no se tenga cuidado, ¿no? Y esto estuvo muchísimo más cuando se empezó... tiene muchísimos años que tuvo muchísima transmisión, porque no se sabía cuál era la forma, ¿no? Pero, pues solamente que no haya cuidado en las clínicas o algo así, es una manera de, ¿no? Agujas compartidas entre las personas, ¿no? Que están infectadas, agujas durante una inyección. Entonces, bueno, algunos de los estudios y de las pruebas que puedes hacer para prevenir, ¿no? O que se genere un problema más grande, ¿no? O que se genere la enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad sexual, pues las pruebas que puedes encontrar en Mary Stopes y bueno, muchas otras clínicas de ITS, de VIH, contra sífilis, clamidia, hepatitis B, y para el VPH, en general, Papa Nicolau y colposcopía. Ahora, en este sentido, el sexo seguro y sexo protegido, hay una diferencia. Cuando hablamos de tener sexo protegido, estamos hablando del uso de métodos de barrera.
del uso de todos estos métodos que ya hemos estado hablando, ¿no? Durante la relación sexual. Exacto, para no permitir el contacto o el intercambio de fluidos corporales. Y cuando hablamos de sexo seguro, estamos hablando de esta manera de poder relacionarnos con alguien más eróticamente y placenteramente sin que haya intercambio de fluidos corporales. ¿Cuál es una de estas formas? No solamente las relaciones sexuales o las relaciones coitales existen para relacionarnos eróticamente con alguien más, sino también la lectura de documentos eróticos, ¿no? Libros eróticos, la autoexploración, el que hablo de la masturbación. Sexting es otra de las maneras que podemos tener sexo seguro, ¿no? Recuerden, no tenemos contacto con el sexo seguro y con el sexo protegido, pues estamos utilizando algún otro método para no tener contacto con fluidos corporales, ¿no? Y bueno, y es importante entonces conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos, que estos métodos y todas estas actividades, todos estos métodos nos van a ayudar a tener exactamente, y toda esta información nos van a ayudar exactamente a hacer valer estos derechos, tanto sexuales y reproductivos. El autocuidarse entonces es sinónimo de salud sexual, ¿no? No solamente mi salud física, no solamente mi salud corporal, también el autocuidado está relacionado con mi salud sexual. Entonces, ¿hasta aquí quieres agregar algo, Aide? No, bueno, solamente enfatizar en lo que ya dijiste. Hay que autocuidarnos, pues obviamente ya sabremos cómo, si usamos algún método o usamos nada más como pues los basics, el consejito, la llamada caliente, no sé. Entonces sí, hasta ahorita sería todo lo que tengo que agregar. Pues bien, muchísimas gracias. Creo que tenemos muchísimas dudas, yo creo que y nos surgirán muchísimas más. Entonces, pues no sé, para ir cerrando, en general lo último que quisiera decir, pues es exactamente que pues la manera en cómo nos hablamos, ¿no? La manera en cómo nos relacionamos y ponemos límites, qué es lo que usamos en nuestros cuerpos, ¿no? O cuáles son los métodos que usamos en nuestros cuerpos con respecto a la sexualidad, es también una manera de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, porque creo que con eso quiero cerrar. No sé tú, Aide, si tengas otra cosa más que decir. Sí, yo nada más rapidísimo le voy a contestar a Ángel, que sería tener una pareja sexual fija, ¿no? Bueno, que sería una forma. Mira, muchas veces creemos esto del amor de que, híjole, todos somos felices para siempre con una sola pareja y lo ideal para ti a lo mejor sería eso y qué bueno, pero muchas veces, obviamente, pues no sé si la situación o todo se prestó para que, híjole, pues nuestra pareja tuviera un desliz o nosotros mismos, pues no estoy diciendo que lo sea, ¿no? Pero muchas veces tenemos que aprender a cuidarnos nosotros y a lo mejor sí llamarlo egoísta, no sé si lo quieres decir así, pero sí cuidarnos nosotros, porque obviamente si tú llevas con tu pareja y le dices, oye, me fuiste infiel, jamás en la vida, ni nosotros lo haríamos, diríamos, sabes que sí, te fui infiel, acabo de regresar de, no sé, de hacer 1000 cosas, no. Entonces sí es recomendable usar condón por uno mismo y sin pensar en si mi pareja es fija, si son 3, 4, 5, los que yo quiera, hombre, mujer, persona queen, como se identifique la persona, es importante que tengas esa protección, pero por uno mismo, que uno nos cuidamos. También, bueno, para cerrar rapidito, con lo que cerraría es que les invito a hacerse sus pruebas de ITS, que son totalmente gratis en algunos lugares, en algunos otros lados cobran más o menos anuales. Si algo sale mal, a lo mejor checarlo ya en un laboratorio, por ejemplo, el ELISA para la prueba del SIDA, la colposcopía, el Papá Nicolau, hacérselo cada año, ya sea después de los 22 años o cuando empiece la relación sexual activa. Y si sale algo mal, realizarlo cada 6 meses. Es mejor prevenir que lamentar y
y pues obviamente detectándolo a tiempo, ya nadie se muere del cáncer cervicouterino. Entonces yo les invitaría, cierro con eso, los invito a que se realicen sus pruebas de infección de transmisión sexual, colposcopía de Papa Nicolau, y pues ya por mi parte será todo. Muchísimas gracias y ya nos comimos el tiempo, perdón.